Bienvenidos a una de Romanos, bienvenidos a la Basílica Tardorromana. Llena nuestra cabeza más que nuestra barriga de garum y otras delicias, por eso de que llevamos varios capítulos, 3, hablando de cómo se las gastaban nuestros amigos en la mesa, y esto de en la mesa es una forma de hablar. Vamos a pasar página para abrir una muy femenina, para centrarnos en ellas, en esa otra mitad de la población, en las mujeres, para preguntarnos qué hacían. ¿Hacían algo fuera de casa? ¿Trabajaban o no trabajaban? ¿Cómo vivían la sexualidad? ¿Qué papeles tenían encomendados? ¿Cuáles eran sus roles en la sociedad? Había diferentes tipos de mujeres y cada una de ellas, pues, bueno, ¿qué funciones tenía? Son muchas preguntas sin respuesta. De momento, Juanma, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás? De haber nacido en aquellos tiempos, ¿habrías querido ser mujer o hubieras preferido nacer hombre? Yo no sé, incluso si me lo preguntas hoy en Hoy en día, día. también te diría, yo creo que cada uno asumimos, ¿no?, lo que somos, ¿no? Y las mujeres prefieren quedarse como mujeres y los hombres en general, ¿no? Habrá quien prefiera tener otro papel. Bueno, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Decíamos que las mujeres no iban a la guerra, se quedaban en casa, los que mataban eran a los hombres. Y en grandes Y cantidades, sí, además. allí andaban. La muerte estaba muy relacionada con su mundo. Las mujeres vivían más en eso que se ha dado a llamar el gineceo, ¿no? Las habitaciones esas internas de la casa, el control de, en muchos casos, de la economía, pero sobre todo de la casa, ¿no? De los sirvientes, si lo hubiera, de los hijos. Ujú. Y ese era el papel que se le asigna y que la tradición romana marca con fuerza. Otra cosa es que no es todo homogéneo. Su principal papel o su rol prioritario, nos lo has comentado ya en alguna otra ocasión, era el reproductor. A mí esto me lleva a preguntarme si la sexualidad la vivían las mujeres única y exclusivamente con esa fijación de tener hijos. Bueno, eso es lo que le pedía el Estado. Es decir, otra cosa es lo que ya hicieran, que había de todo. Pero en principio el Estado lo que le pedía es que mantuviera un comportamiento que permitiera, sobre todo, el Estado es el hombre. Porque al final cuando tratas de definir qué es el Estado, incluso qué es el Estado hoy en día, vemos que es una cosa un poco difusa, es lo que los hombres construyen, ¿no? Y en este caso los hombres con minúsculas, ¿no? Los que construyen esa sociedad. Y ellos lo que quieren es tener control sobre las mujeres, pero eso en 2000 años ha cambiado muy poco. Ahora queremos darle una vuelta a todo eso y se la estamos dando en muchos aspectos, pero yo creo que si no me voy muy lejos, mi madre no podía abrir una cuenta en el banco sin el permiso de mi padre, y eso no es del mundo rumano. O sea que lo del control es algo que va con nuestra naturaleza de hombres y tiene que ver con nuestra propia debilidad y con nuestras propias inseguridades. Y lo vemos en el mundo romano como cualquier descontrol que no estuviera dentro de los parámetros que el hombre fijaba, es decir, la matrona romana como ese ejemplo vivo de virtud, de procrear, de dedicarse a los hijos y al marido, ese era el prototipo. Todo lo que se salía de ahí o estaba regulado, que serían las meretrices, la prostitución, que estaba regulado y registrado. Cuando hablamos de mujeres que se dedicaban a ese oficio, tenían que estar registradas en el equivalente al ayuntamiento, ¿no?, de la época. Tenía que estar registrada y además se distinguía de las otras por la forma de vestir, ¿no? Entonces, todo eso estaba regulado. Todo lo que se saliera de esos papeles más o menos estándares, pues al hombre le daba y le da un poco de miedo. Y entonces, ¿de qué le venía al hombre romano esa necesidad de controlar a la mujer ¿De qué le en el veníamos? plano sexual? Bueno, sobre todo, siempre es lo mismo, es decir, el control sobre la progenie, ¿no? Es Sobre decir, los hijos. el saber que tú Que tú eres eres el padre. el padre de esa, es la sangre de tu familia, en fin, es la herencia, es una serie de cuestiones que tú controlas. Entonces, la mujer se convierte en un objeto de transacción entre familias y entre intereses, ¿no? Para unir o separar o crear eh, familias o una serie de redes que permitirán adquirir más poder al varón. Ujú. Entonces, lo veíamos con el nombre.
las mujeres no tienen nombre. Lo tienen, pero femenino de su padre o de alguna manera está bajo el control. Lo que hablamos de los matrimonios, que lo hemos visto hasta no mucho, pasas del control del padre Hacer al control familias, del marido, ¿no? casa al puzzle, con todo lo que venimos hablando Claro, desde los primeros pero capítulos de hemos la cambiado, familia. volvemos a eso que decir muchas veces, no hemos cambiado tanto. Mm, Porque llevamos 20 años intentando darle la vuelta a todo esto, el feminismo, pero el feminismo lleva mucho más, ¿no? Pero cuando realmente está impactando en nuestras sociedades en estos últimos 20 o 30 años. Y vemos que ellos tienen también gente que, igual que aquí, cuando empieza el feminismo, hay mujeres que se saltan el rol que se le ha asignado, también en Roma existen esas mujeres, ¿no? También hay casos. También hay casos. Ujú. Otra cosa es que eso se mantenga más o menos oculto, no, pero hay nos llegan testimonios, ¿no? Que hay una cuestión, igual que pasa en todas las sociedades, que la verdad oficial, ¿no? Es decir, la forma de estructurarse oficial o legal o formalmente, pero luego vemos cómo todo eso se descontrola. Y lo vemos cómo se descontrola, pues en los poetas, tenemos a Cátulo, ¿no? Que es muy... Cátulo es un poeta, yo no sé si llamarlo poeta, es un poco incluso eh, alto para el nivel, ¿no? Cualquiera que lo lea es brutal, ¿no? O sea, su forma de expresarse es muy, muy directa, muy directa. Y él está enamorado de una mujer con la que siente, la mujer lo desprecia y él siente ese amor-odio, entonces la trata o muy bien porque está muy enamorado o se rebota y está muy, muy mal, ¿no? Porque ella es una mujer muy libre, muy suelta, muy de, bueno, yo hago lo que me da la gana. Estamos hablando de la sociedad en la parte más alta, ¿no? Pero Catulo nos retrata una sociedad distinta a la que a Augusto le hubiera gustado que fuera. O lo vemos también en los grafitis, ¿no? Ujú. Yo no sé por qué, porque no he visto grafitis de los que luego nos darás algún detalle seguro. No sé qué película o qué texto ha podido hacer que yo, quizás equivocadamente, tenga una imagen de aquella Roma no especialmente mojigata. Ujú. Bueno, efectivamente nos llega, es una sociedad muy, muy corrompida, muy liberal, muy suelta, ¿no? A pesar de este control del Sí, que estamos sí. hablando. De hecho, conviven, es decir, tampoco, vamos a ver, si hubiera que retratar la sociedad del siglo XXI, si tuviéramos que retratarla para dentro de 1000 o 2000 años, ¿cómo Ujú, sería esa sociedad? Conviven ujú. esa sociedad descontrolada. Si solo te llega el internet de las páginas, pues dices, esto es una sociedad descontrolada. Pero bueno, luego hay una realidad que es la que vivimos que Hay no diversidad. exactamente. Entonces hay diferentes. Pero sí es cierto que Augusto, el emperador, se queja y trata de poner remedio con leyes para hacer que la población romana crezca, es decir, que los matrimonios se produzcan y que haya hijos, porque necesita que esa clase de, de élite que es el ser romano, pues se mantenga. Y claro, no te da cuando tu imperio se está expandiendo y tú tienes que mandar gente de tu pueblo, de tu ciudad. Claro, porque A romanos son solamente los romanos. romanos en esa época son los que nacen en Roma de padre y madre romana. Entonces, ellos son muy estrictos al principio con eso. Con el tiempo van relajando y primero se amplía a los pueblos limítrofes, a lo que lo primero que ellos conquistan, que son los que hay alrededor de Roma, los pueblos itálicos, y después se va dando como un privilegio en alguna de las provincias, en Hispania, en Galia, puntualmente, pues luego eso se va expandiendo. Pero claro, tú tienes que un legionario romano tenía que servir 25 años y no se podía casar. Entonces, claro, los 25 años, desde los 18 o 20 años que entraba hasta los 40 y tantos, los 40 y tantos, se establecía, se casaba y empezaba a tener hijos. Entonces, lo que Roma tenía era un cuerpo de personas que eran ciudadanos, pero de las últimas categorías, y a los que se le llamaba proletari,
que eran los que podían tener proles, es decir, desarrollar eso de casarse y tener hijos, porque vivían sin trabajar. Roma los mantenía. Tenemos a la mujer fundamentalmente encasillada, por lo tanto, en ese rol reproductor. Muchos de los niños morían al nacer o a los pocos años de vida. ¿Cuántos niños podía llegar a tener una mujer? Bueno, en principio iban encadenando, ¿no? Eso lo hemos Ujú. visto también en nuestras abuelas, tampoco hay Sí, que sí. irse. Iban encadenando, tenían muchos hijos, es decir, no había. Aunque ellos tenían sus métodos que, bueno, que eran bastante rudimentarios en cuanto a la anticonceptivo y todas estas cosas, ellos también tenían, o el aborto, ¿no? Tenían. Ujú. Pero en general, las mujeres iban, sobre todo estas clases sociales más bajas, iban teniendo hijos sin muchos límites. Lo que pasa es que hay que pensar que la mitad de esos hijos serían hijas. Ujú. Entonces, claro, lo Claro. que... No Claro, solo es tener, sino tener varones. claro, y en general sabemos por estadística que Ujú. más o menos el 50% de la población que van haciendo son niños y la otra mitad son niñas. Entonces, si esa mitad no iba a la guerra, no hacía determinadas funciones, todo eso, la política, la expansión, los negocios, todo eso tiene que hacer los hombres. Aunque, bueno, no siempre es así. Y a pesar de ese férreo control, habría adulterio. ¿No? Lo habría. ¿Es Sí. cierto que estaba castigado? Bueno, no como después, de una forma mucho más salvaje, pero sí estaba. Hay una ley que intenta evitar ese descontrol. Volvemos a lo de antes. El hombre tiene que controlar y tiene que saber que la prole que nace es suya. Y entonces, claro, si hay adulterio, empezamos a no saber qué es lo que está pasando aquí. Y yo tengo, ¿te acuerdas que decíamos que el hombre aceptaba al hijo, se lo ponían en la Ujú. puerta, en el suelo de la casa, ¿no? Aceptaba si consideraba que debía aceptarlo, Claro, no siempre. claro, tiene que ver con todo esto. Claro que había adulterio. Ten en cuenta que también hemos dicho que la mujer se podía divorciar, ¿no? Es Ujú. decir, vemos como después en el cristianismo, hasta no hace tampoco tanto, en España el divorcio Ujú. tiene 50 años o menos, ¿no? Eh, no existía, sin embargo ellos sí podían separarse, simplemente si no estaba de acuerdo la mujer, cogía la puerta y se iba y recuperaba incluso la parte de su dote y todo eso. O sea, en eso eran Más flexible, sí, es que más flexibles. cuesta encajar en cómo uno tiene los conocimientos de la realidad que vive en la actualidad, que una sociedad tan antigua, literalmente, por los años que han pasado de entonces a ahora, Mm, ejerza ese control y a la vez permita cosas que después no se permitieron. que muy poquito antes de que yo naciera no estaban permitidas. Sí, Ujú. por eso a veces nos encontramos con realidades que chocan. Entonces, ¿es una sociedad más permisiva o más, depende de con qué la compares? Estamos hablando de hace 2000 años y es una sociedad bastante abierta, pero siempre pensando que en cualquiera de las sociedades que ha habido antes, durante y después, el control de la mujer forma parte de- del Estado, ¿no? Es decir, es que no te puedes salir de ahí. Yo tengo una teoría al respecto de todo esto que no tiene que ver siquiera con el mundo romano, ¿no? Por ejemplo, las brujas, ¿no? Cuando decimos las brujas, que estamos hablando de la Edad Media, ¿por qué solo decimos brujas? ¿Por qué no hablamos de...? Porque lo que parece ser que ocurría sobre todo en el norte de España y en el norte de Francia, en Europa, es que las mujeres estaban tan atosigadas que necesitaban eh, de vez en cuando un poco de libertad y se reunían en grupos y se iban al campo. Eso lo vemos en el País Vasco, en Navarra, los aquelarres estos, Ujú. todo ese concepto es la imaginación del hombre. El hombre imagina lo peor. Si un grupo de mujeres Se quiere, reúne, se ¿vale? reúne, quiere aislarse y se reúne sin hombres, es por algo. En esa época, pues es la presencia del diablo, la sexualidad, la imaginación calenturienta de los hombres hace que convierta a esas mujeres en brujas. Ujú. Entonces, si la mujer de alguno de ellos iba, pues había siempre alguien que es la que empujaba, ¿no? Entonces, empujaba, que decir, creaba esos grupos y entonces terminamos creando ese concepto de, bueno, esta hay que quemarla porque la que está arrastrando a Ujú. todas las demás a ese camino de perdición. Metes al diablo, metes estas cosas, pues tienes eso. Pero si te vas al mundo humano en el que no existe eso,
Ellas tenían un espacio definido, que era la fiesta de la Bonadea, de la buena diosa, que era exclusivamente para mujeres. No podía haber nada relacionado con los hombres ni oírseles, nada. Se aislaban totalmente. Pero claro, se aislaban en una vivienda y hacían su fiesta, ni siquiera nos han llegado. Había espacios públicos limitados para las mujeres. Había espacios públicos limitados para las mujeres, pero en este caso es que ni siquiera lo que ellas hacían ahí no nos ha llegado, queda como un culto mistérico, ¿no? Los cultos mistéricos son los que los pasos tienes que ir haciéndolos propiamente y no revelarlo a los demás, ¿no? Y eso son religiones de esa manera, ¿no? Refrescanos la memoria, Juanma, la Bonadea, la La buena diosa buena, diosa la buena diosa, ¿quién es una era? diosa, es una diosa absolutamente femenina que reivindica las bondades, las características mejores de las mujeres, ¿no? Y a ellas le tienen un especial apego. A ella se le decía a lo mejor la fertilidad, quizás, Claro, por ser algo también circunscrito al sexo bueno, femenino. ellos la fertilidad se la pedían a todos. Acuérdate que Mm, hablábamos del que iba dando latigazos. Las lupercales, ¿no? Aquella. Claro, Ujú. las lupercales es eso. Pero ten en cuenta, por ejemplo, la Bonadea no podían asistir las meretrices. Ajá. Estaba limitado a mujeres que se consideraban buenas, ¿no? Es decir, las matronas, ¿no? Meretrices que antes has dicho que incluso vestían de forma diferente o que no podían vestir igual que las otras, pero no, Sí, hay no te una... voy a preguntar ahora por eso porque nos quedamos sin tiempo. Eso será Vale. en un próximo episodio de Una de Romanos, donde seguiremos hablando de esta mitad de la población a la que estamos conociendo un poco más de cerca. Ellas, las mujeres romanas. Muchas gracias. Hasta la próxima.